Sí, ahora Eh, sí. César, antes de mí hay una persona, amiga, que levantó la mano que se llama Elena, pero no sé si estabas, levantó 2 meses la mano y eh, el motivo de haber levantado yo la mano es para dejarte saber que ella ha estado tratando de comunicarse contigo desde la sesión de la mañana Pero o de no la tarde. había nadie con la mano levantada de nombre Elena. Sí, ahorita no le veo la mano levantada, ¿no? Voy a tratar de avisarle. Ahí está, ahí está. ¿Ya la viste? Sí, ahí está. Ok, Ya, entonces déjame responder a Mariana y luego voy con Elena, ¿ok? bueno. Ah, Elena, levanta la mano para estar pendiente, deja la mano levantada, porque cuando levantas la mano se me pone tu pantalla a la izquierda y es más fácil ubicarte. Ok. No sé si puedes colocar tu cámara. Ok, muy bien. Primero con Mariana y ahora hablamos. ¿Ok? Hola Mariana. Hola, hola tío, buenas noches. Hola, bien. Este, tengo, bueno, varias cosas. Le quería preguntar, porque es posible que uno se quede en el ego espiritual y ya no se salga de allí, porque me acuerdo que usted ya en un satsang nos había contado que había quedado, bueno, que el maestro Rantalano, o sea, su maestro lo había sacado del ego espiritual, Mm. pero le quería preguntar entonces, hay personas que nunca salen del ego espiritual y creen que realizaron al ser y que ya, porque estaba, es que la verdad estaba buscando unos libros y me apareció uno de no, iluminado, sé tú el siguiente. Dije, esto no puede ser como que posible. Tú el siguiente jefe. ¿El siguiente qué? Iluminado. Está muy raro. No, no, no. Hay tanta información, por eso tienes que leerme algo del texto para poder yo decir algo, porque, pero ya por lo que me dice suena a pacotilla espiritual. Sé tú el próximo iluminado. ¿Quién se va a iluminar? Esa es la pregunta. ¿Quién quiere liberarse? El que quiere liberarse es el mismo que cree que es esclavo. ¿Ah? ¿Quién busca la liberación? Yo. El yo busca la liberación porque se cree esclavo, ¿cierto? Sí, No busca al esclavo o indaga acerca de la realidad del esclavo, el esclavo desaparece. Si el esclavo desaparece, ¿quién queda para hablar incluso de iluminación? ¿Me sigues? sí. Entonces, soy tú el próximo iluminado, es como una fábrica de iluminados, como que lo vamos a sacar como que si fuera como churro, la máquina así. Sé tú el próximo churro iluminado. Ahora, si tienes el texto o acceso al texto y me lees algo, tal vez yo esté equivocado, pero Déjeme lo busco y se lo leo, porque de ahí es que me surgió otra duda a partir de ahí, porque entonces no le voy a mentir, porque regreso a la frase de Ramana, de lo que va a hacer será. Entonces dejo de indagar porque digo, pues si es, pues va a hacer, pero me doy cuenta que pues esa termina siendo arrogante y empiezo a parlotear mentalmente y dejo de indagar y como que explota, pero digo, pero por más que indague, pareciera que
que no llego a ningún lado, siento que parezco un perro corriendo detrás de mi cola. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo? A lo que te refieres como correr detrás de la cola, como un perro. ¿De qué forma? Ay, perdón, ¿de qué forma? Solo, tío, que, que no sigo la indagación y que no me vuelvo diligente. Entonces, como no soy diligente con la indagación, digo, pero lo que tiene que ser, pues va a ser. Y lo dejo así, no sé si pues sí, al azar, y luego No, veo eso, que sale como todas estas tendencias improntas y simplemente no, pues, o sea, que debo de regresar a indagar, pero se vuelve un círculo vicioso. lo que va a ser, y la indagación también sí va a ser. ¿Me sigues? Porque es una forma muy fácil de decir, bueno, que lo que va a ser, entonces no indago más y me quedo con la idea de lo que va a ser, pero cuando lo que es, no sé qué hacer con lo que es porque me tormenta, bien sea que pase afuera o en mi cabeza. ¿Me sigues? Por eso hay que ir de la teoría a la práctica y de la práctica al entendimiento del conocimiento directo de lo que la teoría se refiere. Ahora, no tienen que... A veces se les olvida, no importa, yo se los repito, pero uno de los errores que puede que estés cometiendo es pensar en función de progreso. No estoy progresando. ¿Quién está progresando? ¿Quién va a progresar? ¿Mm? El ego no desaparece, lo dice el ego y lo dice para no desaparecer. El ego utiliza cualquier artimaña como mecanismo de supervivencia, tan simple como eso. Entonces, no hay, ¿cuál es el apuro? Si el ego realmente no existe, ¿cuál es el apuro? Por erradicar aquello que realmente no existe. Erradicar aquello que realmente no existe es darse cuenta que no existe. ¿Mm? Parece que existe. ¿Y cómo existe? En la forma de pensamientos. ¿Qué es la mente? Un conglomerado de pensamientos, ¿sí? Aparte de los pensamientos, no existe tal cosa llamada mente. De todos los pensamientos, el primero que surge es el pensamiento yo. Luego que surge el pensamiento yo, surgen los demás pensamientos, los conceptos básicos, que son extremadamente simples. Hay que entenderlos y tenerlos muy claros. Pero el ego, de manera inconsciente, los malinterpreta, lo distorsiona, o se va a leer por ahí algo que sea diferente, ¿ok? Para crear confusión. Ah, pero es que este dice una cosa y entonces el otro me dice otra, pero hay que cuestionar quién es ese yo o si ese yo es realmente lo que yo soy. ¿Sí? ¿Sigues? Sí, tío. Esto hay que hacerlo con calma, ¿ok? Y dedicarle un tiempo cuando no tengo nada que hacer a indagar. Si no puedo indagar mientras llevo a cabo las actividades diarias, entonces simplemente me enfoco 100% en lo que está haciendo
de manera que no haya distracción mental, es decir, que no empiece a pensar, que no venga la preocupación acerca del resultado de la acción. ¿Ok? Y si viene el pensamiento de preocupación, entonces llevar la atención a lo que estoy haciendo. ¿Me sigues? La idea es quitar la atención del pensamiento y ponerla, en este caso, en la acción. ¿Mm? La tarea más sencilla, no sé, cepillarme los dientes. Si no puedo indagar, ¿ok? O mejor dicho, si el flujo, la corriente de indagación no se ha mezclado todavía y se ha hecho una con la actividad diaria, entonces la indagación, cuando no tenga nada que hacer y cuando tenga cosas que hacer, no me preocupo por nada, me ocupo, no me preocupo. ¿Sí? Voy a cocinar, me enfoco en cocinar sin pensar si me va a quedar bien, si le va a gustar a la gente que va a comer. ¿Sí? Pues tengo un examen mañana, pues me dedico a estudiar, me enfoco en el tema, ¿ok? Ah, que vamos a examinar, que me van a examinar mañana acerca de este tema. Y me enfoco en la literatura, en el texto o lo que sea. ¿Me sigue? Que tengo que trabajar porque soy carpintero. Pues me enfoco en mi martillo, mi clavo, mi serrucho, la madera, la medida, me enfoco en lo que estoy haciendo. ¿Mm? Que estoy encargado de la bodega. Bueno, entonces me enfoco en mi trabajo que estoy haciendo, que la bodega esté todo en su sitio. Cuando venga un cliente, me aseguro de que lo atienda bien y escucharlo bien, qué es lo que quiere. ¿Me sigues? Hasta que llegue el momento de nuevo que la corriente de la indagación se mezcle con la corriente de la acción. ¿Sí? Está sucediendo esto, lo otro. Está sucediendo esto, lo otro. Lo que está sucediendo es como es. Puede ser agradable, puede ser desagradable. ¿Ok? El entorno, las personas, las circunstancias. Es como es. ¿Ok? Pero el yo va a surgir. ¿Ok? Y empieza, tucu, tu, tucu, tu, tucu, tu, tucu, tu, tucu, por esto, si lo hubiera hecho, ¿qué hago yo aquí? Me hubiera quedado allá, ¿para qué me vine? Y entonces, y ahí no hace absolutamente nada si lo parlotear, no ayuda para nada. Lo que hace es molestar. ¿Eh? Y si la situación ya es incómoda, entonces viene el ego y la hace más incómoda todavía. ¿Ok? Presentando, presentando una resistencia u oposición ante las circunstancias como tal, como son negativas, para el ego se supone que eso no debería estar pasando, ¿verdad? Sí. Entonces crea mucho más estrés, más preocupación, ¿ok? Más daño que lo que realmente las circunstancias ameritan. Ahora, si es agradable, igualito el ego parlotea, ¿verdad? Y asume la posición de nuevo del experimentador y hacer juicio sobre, ay, qué bonito, qué chévere, por fin, aleluya, mira. Y porque piensa que eso va a ser para toda la vida así, que eso no va a cambiar. Oiga, tío, ¿y cómo es que sé que estoy haciendo lo correcto? ¿Y quién está haciendo lo correcto o lo incorrecto?
Lo correcto es ver quién está interesado en saber si haces lo correcto o lo incorrecto. Si el yo se queda quieto, entonces el yo no puede actuar condicionado por sus tendencias. Por lo tanto, lo que se hace es más allá de lo correcto o lo incorrecto. O sea, un correcto, ok, más allá de lo correcto o lo incorrecto. ¿Mm? Lo que se debe de hacer. ¿Me explico? Mientras el ego, si dejamos que el ego levante la cabeza, ahora, estoy haciendo lo correcto, perfecto, define correcto. ¿En qué te basas para decir que esto es correcto? ¿Entiendes? Dependiendo de la cultura, ¿verdad? Porque lo que es correcto aquí es incorrecto allá, y lo que es incorrecto aquí es correcto allá. ¿Me sigues? Ujú. Entonces, correcto o incorrecto varía de tiempo en tiempo, de acuerdo con las circunstancias en culturas diferentes. Ahora, si yo, si el ego desaparece, ¿verdad? Entonces no hay otros. ¿Y cómo trataría al otro, que es mí mismo? ¿Me sigues? Como el otro es mí mismo, entonces no hay espacio para si es correcto o si es incorrecto. Cuidado porque el ego va a distorsionar lo que estoy diciendo, ¿ok? Y lo va a asumir como yo puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Me explico? Ujú. Esa nueva era espiritual, ese Neo-Advaita, ¿ok? Promociona, ¿ok? Ese argumento. Bueno, si todo es la conciencia, entonces yo puedo robar, yo puedo matar, yo puedo mentir, porque al final yo no hago nada, yo no soy el hacedor, este, y realmente así no es como funciona. De hecho, una mente que no sea buena o una mente que no sea pura, como una mente no, imposible, olvídate de erradicar el ego. Para eso se prescribieron cualquier cantidad de mecanismos para llevar a la mente a esa condición, y es esa condición la que permite dejar a la mente a un lado. O sea, la mente la voy llevando por aquí, ¿ok? Y a lo que llega aquí, entonces aquí ya la puedo dejar a un lado. Pero todos los santos, sabios y videntes eh, dicen que es la mente pura es la que conduce al estado libre de mente. ¿Mm? Ujú. La indagación misma balancea y purifica la mente. De lo contrario, bueno, imagínate, yo no he visto el comportamiento de los santos sabios y videntes, contradice, ¿ok? Este Neo-Advaita Vedanta y esta nueva era espiritual eh, blandengue, que no tiene ninguna realmente, ni tiene sustancia, no tiene nada, es una espiritualidad alcahueta, ¿no? Por ejemplo, una vez le preguntaron al señor Latalaco si el sexo como obstáculo para la liberación. Y él dijo, no, el sexo no es un obstáculo, más sí lo es la promiscuidad, porque es identificación con el ego, lo que estoy buscando, cualquier cantidad de personas. Bueno, entonces el ego este neoadvaita eh, pseudo espiritual dice, bueno, yo puedo tener 50 mujeres y puedo tener con sexo con este y con aquel y el otro. ¿Y por qué lo estoy teniendo? ¿Por qué estoy teniendo sexo si no es por una experiencia de placer donde estoy utilizando al otro, que no es otra cosa que mí mismo,
para mi satisfacción personal. Y a lo que a lo que el sexo se acaba, a mí no me interesa en lo más mínimo esa persona. Solamente el placer que deriva de esa persona. ¿Mm? Dice en India, no rice, no marry. ¿Sí? Si no hay arroz, no hay matrimonio. Porque entonces, ¿cuál es la base de la relación? ¿Me sigues? Sí. En qué se basa mi acción, mi comportamiento, mi vida? ¿En qué se basa? En la mayoría de los casos, la base de la acción está condicionada por el ego. Ramana Maharshi le llamó la atención a unos devotos que salieron de darse sus abluciones, como lo llaman ellos, el baño de la tarde o el matutino. Estaban todos muy limpiecitos, muy peinaditos, vestidos de blanco, impecables. Y le digo, sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Se visten muy puros y se ven muy puros, pero tienen esa cabeza llena de tendencias. ¿Qué les está diciendo? ¿Mm? Todos somos Ramana Maharshi. A ver, ¿de dónde, quién es esto? ¿Qué es esto que se siente como yo? ¡Paf! Y aún así, el mismo Ramana dice que ese proceso de introspección y discriminación dice que le tomó alrededor, según las traducciones, creo que alrededor de 40 45 minutos, 25 30 minutos. ¿Ok? Ahí nosotros pensamos, ok, me dijeron que preguntaba quién soy yo, es acá, ¿quién soy yo? Y ya, ya está, listo. Eso requiere todo el interés y toda tu atención. Pero no puedes distraerte de ti misma. Es ver, sea, es ver cada movimiento de la mente. Cada movimiento de la mente tiene que ser observado. Por lo tengo que estar muy atento, pero no paranoico, ni controlando, ni reprimiendo. No, no quiero pensar que me dijeron que no tengo que tener pensamientos. No, deja que surja, déjalo que surja. La mano lo dijo muy claro. No importa la cantidad de pensamientos que surjan. Cada vez que surjan, diligentemente, en la medida de lo posible, ¿verdad? Indaga a quién le surge o de dónde surge el pensamiento. Eso fue todo. Ya yo sé que me surge. La primera vez que yo indago, ya yo sé que surgen de mí. ¿A quién le surgen a mí? ¿De dónde surgen de mí? Y la indagación dice que me ponga atención a mí mismo. Entonces, cada vez que surge el pensamiento, entonces no le pongo atención al pensamiento, sino a mí mismo. Y, y deja los pensamientos solamente para la practicidad. Esos pensamientos para la practicidad de este momento están predeterminados, al igual que las acciones que le siguen. ¿Me sigues? Sí, Como lo que te estoy diciendo ahora, por ejemplo. Antes yo no voy a pensar y no voy a hablar y no le voy a decir nada a nadie porque tengo que estar sin pensamiento, tengo que estar quieto. Entonces no voy a preparar el desayuno, ni comprar el almuerzo, ni lavar el carro, que se caiga el mundo, ¿no? El sentido común va de la mano de esto.
Ah, bueno, que se caiga el mundo. Si yo quiero ver, ¿ok? ¿Quién de los participantes que ve los videos, ¿ok? Que haga como Ramana, se siente bajo un árbol, ¿ok? Y espere que venga alguien y lo cuide o que lo reconozca como tal y que no se bañe más, ni a ver cómo les va. Porque es muy fácil, yo conozco muchísima gente que se va para India, una vida espiritual, no tengo apego, pero con una extensión de la tarjeta de crédito de mi papá, cualquiera lleva una vida de desapego. Yo los he visto, ¿no? Arunachala, entonces se les acaba la visa y se quedan en India sin visa. Porque Arunachala, ¿y dónde está tu sentido común? Si te quedas sin visa y te para la policía, te van a deportar. Que a lo que te deportan seguramente no puedes entrar a la India durante 2, 3, 5 años y no vas a poder ir otra vez a una chala o a ver a tu gurú. ¿Me explico? A nosotros se nos decía, hey, se acabó la visa, a su casa, trabajen, ahorren y cuando tengan tiempo otra vez vuelvan a venir. Nosotros decíamos, ustedes se desapegan de su país, de su familia, ok, vienen para acá y ahora se quedan apegados a la India y a mí. Entonces, ¿cuál desapego están hablando? Se desapegan de esto para pegarse a lo otro. Y se va tan lado que te quieres quedar aquí. ¿Y cómo vas a vivir, cómo te vas a mantener? A ver, cuéntame. ¿Quieres vivir en el Aslan? ¿Cómo no? Pero aquí vas a tener que hacer algo. Vas a tener que llevar a cabo una actividad para que te ganes el techo y la comida que te van a dar. Porque tú crees que te van a dar el cuarto porque tú eres un monje y el Aslan te va a cuidar y te va a dar el cuarto y te va a dar la comida y tú te vas a sentar y a hacer nada. Sí, todo eso son alucinaciones espirituales de muchos buscadores. Son ideas, ¿sí? De cómo debería ser la vida espiritual, la vida monástica. Otra trampa espiritual es el síndrome del avestruz. Ok, meto la cabeza bajo la tierra porque no quiero, ¿me entiendes? Ver lo que pasa ni participar de lo que pasa. Entonces me voy a esconder en el absoluto aquí, ¿verdad? Y no voy a hacer nada. ¿Y quién te va a cuidar otro? Eso es parasitismo espiritual. Pues la van salía todos los días a mendigar su comida. Una última pregunta, y ya. Entonces, eso sería seguir a la mente y no estar siguiendo el corazón. Exactamente. Cuando se dice que todo está predeterminado, tampoco quiere decir que está escrito sobre piedra. El mismo Ramana Maharshi lo dijo. Si el ego desaparece, existe la posibilidad de que el karma desaparezca por completo o quede reducido al mínimo, ¿ok? Y aún así, como una identificación con el cuerpo no te afecta. Esto hay que ponerle mucha atención. Aquí no hay espacio para interpretación o imaginación. Pero si tú observas a tus pensamientos, ¿qué interpretación? No hay espacio para interpretación. Y lo voy entendiendo porque los voy viendo, ¿verdad? Pero también tengo que ver al que ve, o tengo que mantenerme como el que ve. Para mantenerme como el que ve, tengo que seguir atento a mí mismo.
para darme lo ilusorio de la gran mayoría de mis pensamientos, que no tienen la más mínima, son completamente inútiles, ¿sí? El pensamiento útil es el que me ayuda para llevar a cabo la vida diaria. Son los pensamientos inútiles basados en ideas preconcebidas, ¿ok? Con las cuales el pensamiento yo se identifica. Porque cuando yo defiendo una idea o una opinión, una postura, es porque estoy completamente identificado con lo que estoy pensando, con lo que estoy diciendo o exponiendo. Es la verdad última, ¿ok? Y esto es autoritario y esto es conflicto con el otro, ¿m? Porque tú puedes tener mejor conocimiento que yo, no sé, de arquitectura, ¿verdad? Y trabajamos en una oficina, pero tu idea es mucho mejor que la mía. Y yo tengo que ser lo suficientemente humilde para decir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a aplicar tu idea porque es mejor y yo colaboro con la tuya. No, no ofrezco resistencia y no creo división. ¿Ah? Al contrario, cooperación, sí, convivencia y cooperación, no competencia y su consecuente violencia, agresividad, ¿no? Que se manifiesta hoy en día prácticamente en su máxima expresión en la cultura humana en su totalidad. Aquí yo no creo que quede cultura, bueno, tal vez se estén renovando o recuperando ese conocimiento en algunos lugares, pero en su gran mayoría lo que ves es caos, cada quien jalando para su lado, como decimos aquí. Una carreta con 3.000 caballos y cada caballo quiere ir por su propia cuenta, por su propio lado. ¿Para dónde va esa carreta? A ningún lado. Se acabó el ego, todo el mundo con las emociones del ego no existe. Y pa, pu, pa, sí, muy bien, pero a ver, ¿sí? Eso es completamente, los pies no están en la tierra. ¿Sí? Listo, ¿algo más? No, tío, muchas gracias. Y esto es la indagación es una práctica muy suave, muy gentil, ¿no? No es quién soy yo. Ah, mira, estoy muy tranquilo y dejo que, o sea, es muy permisivo en el sentido, deja que el pensamiento surja. ¿Sí? No tengo que controlar, reprimir, o sea, no tengo que sentarme aquí a pujar para evitar que no surjan pensamientos. ¿Me sigue? Eso es control mental. Eso es, eso es violencia, ¿sí? Para con uno mismo, ¿sí? Represión, control, violencia. Déjalo que surja.
y ve a quién le surge. La atención queda en mí mismo, que todavía para ese entonces es el ego. Tiene que estar bastante vacío de lo visto que está contenido dentro de sí mismo, ¿sí? Ese contenedor no desaparece a menos que esté lo suficientemente vacío de su propio contenido. En este caso, el contenedor y lo contenido son lo mismo, porque la mente es yo y tú, yo y esto, yo y lo otro, ¿sí? Yo y lo que pienso, ¿sí? Yo y lo mío. Estos pensamientos son míos, yo y lo mío. Esto requiere de introspección. Eso es introspección. Eso es mirar al interior, no que vas a mirar al interior y los ojos los vas a voltear para adentro. Dice que vas a voltear para adentro y vas a ver para adentro. Todo eso es en sentido figurado. Mirar hacia adentro, al interior, o introspección, es autoatención. Entonces, yo todavía sigue siendo César, sí, yo César, yo ego, yo soy el cuerpo. O sea, si ese yo se queda sin pensamientos por un tiempo, entonces, ¡pam! Ese yo desaparece. La idea yo soy el cuerpo desaparece. Y se hace evidente que yo soy es conciencia. ¿Quién tiene el apuro? ¿Quién está apurado por iluminarse? Entonces, si estás apurada por iluminarte, vas a sufrir de estrés espiritual. No rápido, ¿no? Sí, tengo que iluminarme ya. Muchas gracias, tío. Sí, sí. Ya. Y algo para ver si te escucho por acá. ¿Me oyes? Elena, ya tienes el micrófono abierto. Hola, Hola, ¿qué ¿y se tal? escucha?
¿Se Sí, escucha? sí, sí. Bueno, César, buenas noches y también buenas noches a todos los que están participando de esta conversación. Tengo dos preguntas para ti. Hace mucho tiempo vengo trabajando con niños, sobre todo el nivel primario, y estamos eh, recuperando la diversidad de semillas, de papas, de maíces, pero a la vez generando una pedagogía de la madre tierra. Y esto está relacionado también con las ceremonias que nosotros hacemos en un centro ceremonial llamado Rachi. Pero en el Perú existen muchos centros ceremoniales que hoy se llaman complejos arqueológicos. Y mi pregunta es, y hace mucho tiempo le vengo dando vueltas. eh, Este evento es un evento donde viene mucha gente de diversos lugares del Perú, pero también de Bolivia, de Argentina, y todos vienen trayendo sus semillas y pues lo hacemos en el solsticio de junio. Entonces mi pregunta es, si estos lugares tienen conciencia y si es que a todos los que participamos y vamos nos ayudan a elevar este nivel de conciencia para volver a la armonía en la cual hemos perdido, ¿no? Y no sabemos para dónde vamos. Esa es la primera pregunta. Es la primera pregunta. Todo posee conciencia, desde un ser humano hasta la partícula subatómica. ¿Me sigues? Sí, perfecto. La gente piensa que no hay conciencia en la piedra, que no hay conciencia en la semilla, que no hay conciencia en el árbol, que no hay conciencia en el animal, que lo único que tiene conciencia o alma, ¿ok? Es el ser humano. Eso es una concepción completamente errada, ¿ok? Ahora, en esta escuela, la conciencia es una, única, ¿ok? Y al ser absoluta, plena, perfecta, infinita, inteligente, no podría decirse que hay niveles de conciencia, ¿ok? Te explico. En este contexto habría que diferenciar lo que la conciencia individual con la conciencia absoluta. No es que sean dos conciencias, sino que una es proyección, reflejo de la otra, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo generalmente pongo un ejemplo, no sé si si me habías escuchado antes. Suponte que es medianoche y hay luna llena, ¿ok? Y no hay una sola nube. Te pregunto, ¿cuántos millones de habitantes, cuántos habitantes hay en Perú, por ejemplo? 32.000 millones. 32.000. 32.000 millones o 32 millones. 32 millones. Entonces, imagínate que en Perú tienes 32 millones de tobos de agua, ¿ok? En el suelo, todos juntos, ¿ok? En el mismo espacio. ¿Mm? Medianoche, luna llena, no hay una sola nube. ¿Qué vas a ver reflejado en los 32 millones de tobos de agua? La luna. Exactamente. Pero ¿cuántas lunas realmente hay? ¿Ah? Es una, pero que se refleja en todos. Exactamente. Entonces, lo que la gente llama conciencia, ¿ok? Y niveles de conciencia es el reflejo de la luna en el balde de agua y el balde de agua representa simbólicamente el cuerpo. Y la luna reflejada en el tobo es la mente, ¿no? Lo que aparece en el cuerpo como un individuo, lo que llaman conciencia individual, alma individual, persona, ego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me sigues? Sí. Entonces, lo digo para entender qué realmente lo que significa conciencia en este contexto para que me entiendas cuando yo me refiero a algo, ¿ok? Porque Ujú. entonces realmente no hay
niveles de conciencia como tal. Lo que hay es niveles de comprensión o capacidad de comprensión, que es a lo que tú te refieres con el entendimiento del funcionamiento de la naturaleza. ¿Mm? O sea, que todo lo que estamos hablando con respecto a tu pregunta realmente en esta escuela se refiere al conocimiento relativo, qué es necesario y qué es válido. Y ese conocimiento que tú tienes de unidad, ¿ok? Es necesario para que haya el entendimiento de la realidad absoluta o de nosotros mismos como esa realidad absoluta. ¿Ok? Entonces, eso de lo que ustedes están haciendo, pues es perfectamente válido, es más, es extremadamente importante. ¿Ok? Porque, de nuevo, en el término que ustedes manejan de conciencia, por lo que yo estoy escuchando, es la conciencia acerca de algo. ¿Ok? La conciencia acerca de algo es una conciencia dual, ¿te das cuenta? Yo, consciente del entorno. ¿Mm? Pero el entorno es uno. Eso te lleva a la comprensión que la multiplicidad como tal no existe, que realmente el sujeto y el objeto son uno y la misma cosa. Y solo cuando realmente se sabe por conocimiento directo que el sujeto y el objeto son uno y la misma cosa, se puede tener, solo se revela el conocimiento de la conciencia como nuestro propio ser. O sea que el trabajo del que tú estás hablando es el trabajo preparatorio para el conocimiento de la conciencia absoluta, donde yo necesito primero la idea de yo en armonía con el entorno, ¿ok? Hasta que me doy cuenta de que yo soy el entorno. ¿Me sigues? Ujú, Pero todavía ese yo que dice que es el entorno es una conciencia limitada, una conciencia individual porque es la luna reflejada en el todo. ¿Me sigues? Pero ese conocimiento es indispensable para que yo me reconozca a mí mismo como la luna. No sé si respondí tu pregunta. sí, yo te agradezco porque me da claridad. Yo conversaba con Tirso y le decía si vale la pena realmente seguir haciendo este esfuerzo, porque en uno de los centros ceremoniales ya llevamos 20 años y los que mayormente participan son niños entre 6 a 12 años y vienen con sus semillas y con la música. Y pues vamos siendo cada día más conscientes de la comida que estamos comiendo, porque lo producimos y lo llevamos para que esta semilla tome energía y el centro de toda la actividad es la semilla, ¿no? Y ¿Correcto? luego lo intercambiamos y regresamos nuevamente al año nuevamente, porque es el principio y el final de un ciclo agrícola. Correcto. Claro, pero lo que estás es creando, estás poniendo también una semilla en la mente de esos niños. Le estás introduciendo el conocimiento de que él no es una entidad individual independiente separada del entorno, lo que evitaría que él actúe de manera egocentrada o solamente egocentrada. ¿Me explico? Ujú. Individualista donde no considera el entorno ni a nadie más. Ahora, si yo me doy cuenta que soy parte del colectivo, y en realidad todavía desde el punto de vista relativo soy el colectivo, entonces yo como individuo me beneficio también. ¿Me sigues? Claro. La que no necesito realmente es ser egocéntrico porque yo me voy a beneficiar, ¿ok? De esa semilla que está energetizada, porque entonces va a ser más nutritiva y voy a tener más fuerza y entonces me voy a poder, ¿me sigues? Así que Pero eso, también es la energía, o sea, de la semilla del corazón, ¿no? Porque cuando vamos ahí fluye la alegría, fluye los cantos, la danza, y también es como nos llenamos de alegría, ¿no? Entre todos. Entonces, es la semilla física.
pero también la semilla de nuestros corazones. Claro, esa alegría es real, pero es relativamente real porque depende del entorno, Ujú. ¿ok? Ahora, aquí la pregunta es, ¿quiénes de ese grupo sabe que son en esencia conciencia absoluta? No, eso no lo, por eso es mi pregunta. Este, ella aquí pregunta, ¿cómo enseñarlo? Pero ¿cómo enseñas algo que no sabes? ¿Ok? Entonces, quiero dejar esto claro. Yo no puedo de ninguna manera subestimar todo eso, toda esa cultura, toda esa tradición que yo que la consideraría verdadera cultura y verdadera tradición. ¿Ok? Porque es un movimiento colectivo por el colectivo para el colectivo. ¿Ok? Pero el ser humano tiene que ir más allá. ¿Mm? Al conocimiento de sí mismo tiene que conocer su esencia como tal. Pero sin este conocimiento, sin este entendimiento, esto es un complemento a la conversación que teníamos con Mariana, ¿ok? De esa espiritualidad que no toma en cuenta, ¿ok? Ciertos principios básicos, ¿ok? De comportamiento que son absolutamente indispensables para el conocimiento de una realidad absoluta, ¿sí? O de nosotros mismos como conciencia absoluta. Esa verdad que tú estás hablando no deja de ser verdad, pero es una verdad relativa, que tiene como puesto la mentira, lo falso, la cultura falsa, la tradición falsa, ¿ok? Que opone, obstruye, oscurece la cultura de la que estás hablando. ¿Me sigues? Que es comunitaria. La palabra comunidad es común, unidad, ¿sí? Unidad en común, algo que todos tienen en común. ¿Sí? Para lo que ustedes están haciendo, si yo lo entiendo bien, que son rituales ya establecidos por muchísimo tiempo, es una especie de recordatorio, ¿ok? De cómo realmente funciona la naturaleza, que nosotros no somos, estamos hablando del punto de vista relativo todavía, ¿ok? Para nosotros el punto de vista relativo es el punto de vista ilusorio, pero no en un contexto negativo, ¿ok? Porque todo lo fenoménico en esta escuela es ilusorio. ¿Mm? Es una realidad relativa, ¿ok? Está sujeta a cambio, aparece, desaparece, se modifica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en la escuela donde yo vengo se nos decía, a menos que no experimentes la unidad en la diversidad, no puedes conocer la unidad con la divinidad. Así es. De lo que tú estás hablando es de la unidad en la diversidad. ¿Mm? Unidad quiere decir que lo diverso como tal no es múltiple, es uno. ¿Ok? Que la naturaleza como tal es una, aunque la consideres ilusoria, es una. Que no existe nada aquí que no interactúe con lo otro, que no esté relacionada, conectado con lo otro. ¿Mm? Ahora, si ese conocimiento realmente se da de manera natural, tiene que comenzar a revelarse, ¿ok? La luna. ¿Ah? ¿Me sigues? Ujú. Por supuesto que esa alegría es real, de nuevo, porque lo que uno llama bienestar, que produce alegría, deriva del entorno, ¿ok? Todo el mundo tiene derecho al bienestar. ¿Y qué es lo que se considera el bienestar? Todo aquello que existe en el entorno que me permite vivir una vida sana, donde todas mis necesidades están satisfechas, techo, abrigo, comida,
etcétera, etcétera, etcétera. Educación, conocimiento, ¿me explico? Pero al ser esa alegría derivada de algo, es decir, dependiente de algo, sigue siendo real, pero es una alegría de orden relativo. La alegría real es la que se sabe cuando se sabe que se es conciencia de lo que yo soy como tal no depende de nada y que la felicidad, por lo tanto, que yo experimento no deriva o depende de nada. ¿Sí me explico? Ahora, si tú estuvieras interesada en el autoconocimiento, o sea, el conocimiento de ti mismo o de ti misma como conciencia absoluta, no quiere decir que tú dejes de llevar a cabo esas otras actividades. ¿Me explico? O que dejes de promoverlas, o que dejes de ser parte de ese movimiento. Porque ese movimiento del que tú estás hablando, que tú preguntas si vale la pena, fue creado por los que tenían el conocimiento de la conciencia absoluta. ¿Me sigues? Porque el conocimiento relativo deriva, depende de la conciencia absoluta. Pero yo no te entiendo qué es la conciencia absoluta. Esa pregunta siempre es súper interesante, porque siendo la conciencia absoluta, ¿ok? Dices, no entiendo qué es la conciencia absoluta, ¿ok? ¿Por qué? Simplemente por la identificación solo como conciencia relativa. Lo que la gente llama conciencia es esto. Ahora estoy consciente, por lo tanto ahora hay conciencia. Pero si yo me desmayara o si experimentara el sueño profundo, yo no soy consciente, por lo tanto yo no existo. ¿Me sigues? Ujú. O sea, si esa conciencia aparece en un momento y desaparece en otro momento, esa conciencia tiene que ser relativa y tiene que ser dependiente de otra, que es la conciencia absoluta. ¿Me sigues? Te pregunto para ir paso a paso, para no ir corriendo y dejarte atrás sin entender lo que voy diciendo. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero no es que aparece y desaparece, porque en todo momento somos uno con el entorno, somos uno con la actividad que hacemos y entonces no es que aparece y desaparece. En el sueño profundo, ¿dónde está el conocimiento de unidad y dónde está el que tiene el conocimiento de unidad? ¿Dónde está el conocedor, lo conocido, el acto de conocer y el conocimiento en el sueño profundo? ¿Dónde está el yo o qué pasa con el yo que conoce todo lo demás? Yo sé la respuesta, pero la idea es que tú misma vayas investigando, ¿ok? Pues es uno solo, no hay. No, no es que sea uno solo, sino dónde está el mundo y la mente en el sueño profundo. La mente es el conocedor y el mundo es lo conocido. En realidad son lo mismo, ¿ok? Según lo que estamos hablando. La pregunta es, ¿dónde está la mente y el mundo, el conocedor y lo conocido en el sueño profundo? ¿Qué sucede con ambos? Yo sé la respuesta, pero te la puedo decir. Pero la idea es que tú misma, por tu propia experiencia, tengas la respuesta para que entiendas directamente lo que estoy tratando de decir. ¿Dónde está la mente, el mundo, el individuo y el mundo en el sueño profundo o en el desmayo? Pues ahí la mente está ausente. Está la mente ausente, por ende el mundo está ausente. Entonces, ese ser consciente, ¿ok? Al aparecer cuando aparece el yo, aparece el Sí. mundo. Cuando desaparece el yo, desaparece el mundo. O sea, ese yo consciente o esa conciencia tiene existencia relativa. ¿M? Ahora, ¿de dónde surge esa conciencia relativa?
¿Y en dónde desaparece la conciencia relativa? Yo tengo la respuesta a la conciencia absoluta. ¿Mm? Ahora, cuando la mente y el mundo desaparece, ¿cómo sabes que la mente y el mundo desaparecen? Porque esa es la experiencia de todos. Todos cuando se despiertan dicen, no había ni mente ni había mundo. ¿Cómo lo sé? Yo debo estar presente, ¿verdad? Ujú, Por lo tanto, eso que está presente es consciente de la presencia y de la ausencia de la otra conciencia, ¿verdad? Por lo tanto, yo debo ser esa conciencia absoluta que sabe de la relativa, de la que aparece y desaparece. ujú. ¿Sabe? El autoconocimiento desde este punto de vista es darse cuenta que lo que realmente somos, en lo que en esencia somos, es esa conciencia absoluta. No es que hay múltiples conciencias absolutas, es una sola. Y que todo lo demás es un reflejo de nosotros mismos. Que todo esto que llamamos universo, los individuos, la energía, están contenidos dentro de nosotros mismos como conciencia absoluta, que es una, única e indivisible. ¿Sí me sigues? Sí, Entonces, si esa conciencia aparece y desaparece, no puede ser real. En esta escuela, todo lo que aparece y desaparece no es real. Aun cuando yo dijera, ok, no, pero es que en el sueño profundo yo desaparezco o yo no existo. ¿Cómo sabes que no existes? O sea, ¿cómo podrías negar tu propia existencia a menos que exista? Para negar tu existencia deberías de existir. Entonces, en el sueño profundo, yo existo. O sea, es decir, fíjate la diferencia del uso del término conciencia. Lo que la gente llama inconsciencia, para nosotros no existe porque hay conciencia de la inconsciencia. Hay conciencia del estado inconsciente. Por lo tanto, no hay inconsciencia. Yo soy una conciencia que no puede ser nunca inconsciente. Una conciencia que no puede no ser. Entonces, en esta escuela, ¿ok? Se trata de tener el conocimiento de nosotros, de nuestra existencia absoluta, de nosotros como conciencia absoluta. Pero es difícil, sino imposible, si no se tiene el conocimiento previo, ¿ah? De la unidad en la diversidad, de que la mente y el mundo, el conocedor y lo conocido, son una y la misma cosa. Hasta que no se experimente la fusión del objeto con el sujeto, ¿ok? El sujeto no puede sumergirse en su fuente, que es la conciencia absoluta. Por lo tanto, hasta que no se supere la conciencia absoluta no se revela. ¿Sí? Y no hay conocimiento de ser en esencia esa conciencia absoluta que se revela cuando el ego, el sentido de individualidad, desaparece. Desaparece quiere decir que se funde en su fuente. Para que en la vigilia yo soy, en el sueño profundo yo soy, en el sueño onírico yo soy la conciencia de esos tres estados mentales. ¿Eh? Lo que la gente llama consciente, vigilia, subconsciente, el sueño onírico, e inconsciente, el sueño profundo, son estados mentales. La conciencia es la conciencia, haga la redundancia, de esos tres estados mentales. Esa mente es una también, ¿te das cuenta? ujú, Solo que cuando la mente surge
Ella proyecta el mundo, se identifica con cada forma en el mundo y pareciera que fuera una conciencia ahora individual. La conciencia la conciencia que el individuo tiene deriva, la está pidiendo prestada de la conciencia absoluta, al igual que la luna pide la luz prestada del sol. ¿Me sigues? Sí. Por eso en esta escuela se dice que la mente es el reflejo de la luz de la conciencia. No es que la conciencia sea luz. La luz es sinónimo de conciencia. Sin luz no puedes ver. Sin conciencia nada puede ser. Tiene que haber conciencia para que algo exista. ¿Y te puedo hacer la siguiente pregunta? Pues, ¿quedó clara? Em, La primera, ¿estás satisfecho con la respuesta de la primera pregunta? ¿Se respondió la primera pregunta? Sí, pero voy a tratar de procesarlo y entenderlo porque es complejo. Y bueno, ahora tenemos las grabaciones. Puedes anotar la fecha de hoy. Claro, ujú, Le das una revisadita al contenido de a la conversación más adelante. claro, para poder tener una mayor comprensión. Claro que sí. Pero te agradezco muchísimo. A la La otra. siguiente pregunta, hemos ido creando eh, la pedagogía de la Pachamama, donde todos aprendemos entre todos, el aprendizaje es holístico y también no hay edades ahí. En algún momento el niño también es profesor, el padre de familia también. En algún momento el agua nos enseña, la semilla nos enseña y entre todos aprendemos. Entonces, esa es la pedagogía de la Pachamama. Entonces, me gustaría saber cómo poder articular toda esta pedagogía que vamos creando y recreando y co-creando entre todos con este tema de la no dualidad. Ok. Entonces, la enseñanza fundamental de la naturaleza es desinterés. ¿Me sigues? Ujú, El sol sale para todos, justos o pecadores. así es. Es, Ilumina a todos. es desinteresado. Hace lo que tiene que hacer. Punto. ¿Mm? El árbol le da sombra tanto al justo como al pecador. Es desinteresado. ¿Ok? El árbol da fruto y no pide nada a cambio. Es desinteresado. ¿Me sigues? Sí, El árbol en la noche le da abrigo a todos los pájaros. Bienvenidos sean todos. No le está cobrando alquiler por centímetro cuadrado de rama. ¿Ok? El río que fluye le da agua a todos. Es desinteresado. No te pide nada a cambio. Por lo tanto, la naturaleza per se es altruista. O sea que el conocimiento fundamental de la naturaleza es altruismo y desinterés, amor desinteresado, por eso le llaman mama, ¿verdad? Porque eh, para nosotros el aspecto femenino es el aspecto creativo, es el aspecto ilusorio, pero no en un sentido degradante, ¿ok? O inferior, ¿ok? Porque la madre simboliza, en principio, el amor desinteresado, el amor incondicional. ¿Mm? Ahora, la madre no puede reproducirse a menos que esté relacionada con el hombre, ¿sí? La mujer no puede procrear sola, es decir, que el efecto reproductivo de la mujer depende, ¿ok? De la relación que tiene con el hombre. ¿Me sigues? Para nosotros, lo que tú llamas Panchamama, lo fenoménico, lo natural,
¿ok? No existe independientemente de la conciencia absoluta al cual se le da un carácter masculino. ¿Me sigues? Ujú, Es decir, que lo masculino y lo femenino, la conciencia y la mente, lo relativo y el absoluto, no son dos entidades separadas, sino uno y la misma cosa. Ese conocimiento se llama no dualidad. La no dualidad que maneja el común denominador es una no dualidad relativa a nivel fenoménico. ¿Me sigue? Donde yo ujú. estoy separado de la naturaleza, pero ese yo no separado de la naturaleza sigue siendo el yo relativo. Porque la mamá sola no, la mamá sola no. No, claro, la mamá sola es imposible que dé sus frutos y todo. Para nosotros también es el Pachadata. Exacto, por eso la pregunta del buscador siempre tiene que haber, si yo miro el entorno, si yo, acuérdate que este conocimiento deriva de simplemente observación, ¿ok? Yo, yo no estoy brillando al sol. Hay algo que obviamente hace, tiene que haber algo que hace que el sol brille, ¿ok? Algo que sopla el viento, algo que hace que los ríos fluyan. Y aún así, si yo llegara a la conclusión de que una energía lo hace, la pregunta sería lo mismo. ¿De dónde surgió esa energía? O sea que todo este cuestionamiento señala a la existencia de de una conciencia o una fuente única. ¿Ok? Porque si yo digo que esto deriva de aquí y esto le deriva de aquí, ¿de dónde deriva esto y esto? Y la lógica, ¿ok? El intelecto me lleva a la conclusión de que debe haber una existencia, una fuente única. Esa fuente debe ser inteligente, por ende consciente. ¿Mm? Ahora, ya me olvido del mundo, ahora me aproximo más a mi cuerpo, ¿verdad? Digo, yo no estoy creciendo el pelo, ni estoy latiendo el corazón. Yo no sé cómo funciona yo como cuerpo. Si a mí no me dicen que tengo un estómago, ni me entero. Entonces, yo como cuerpo, ¿qué estoy haciendo yo para yo ser? O sea, que yo como cuerpo tengo que ser dependiente de esa conciencia inteligente. ¿Ok? O sea, que no puede existir, y esto que está acá no puede existir separado, independiente de un principio inteligente, por llamarlo de otra manera. ¿Ok? Y el buscador de la verdad o el buscador de Dios, como lo quiera llamar, es ese que quiere conocer a ese principio inteligente, a esa conciencia, ¿ok? De la cual ya, que no se siente separado, pero no tiene el conocimiento directo de aquello que intuitivamente reconoce como su fuente. ¿Mm? Cuando ese buscador realmente comienza un proceso de introspección y encuentra la fuente, la sorpresa es que yo no encontré a la fuente. Yo me encontré a mí mismo porque la fuente es la esencia de mi propio ser, es lo que yo en esencia o lo que realmente soy. O sea, esa conciencia, esa inteligencia, Dios, si lo quieres llamar, no es otra cosa que mi propio ser. Entonces, la idea de yo se disuelve en esa conciencia. Es decir, pierde sentido de separación, por lo tanto, solo esa conciencia, solo esa inteligencia, solo eso es, que ahí no hay dos. Nunca lo hubo, parecía que lo hubiese. César, pero en la cultura andina no existen dos, porque el dos es uno, es el Ju. Pero cuidado, ahora pregunto yo, ¿a qué se refiere no existen dos? Yo y el otro, como cuerpo y el otro, esa no dualidad es relativa. Si esa es a lo que te refieres.
Claro, al hombre y a la mujer, a la tierra y a la Pachamama y al Pachatata. Aparentemente son dos, pero no son dos, son uno. Entonces estamos hablando de lo mismo en lenguaje diferente, utilizando conceptos o terminologías diferentes para referirnos a ellos. Lo que tú dirías más pancha papa, ¿no? Pancha papa. No, Pachapapa, no, Pachatata, el padre. Ah, pancha tata, ok. Bueno, Sí, no conozco, perdón, no conozco los términos. El pancha tata, es el padre, es el Dios, es el gran espíritu, es la conciencia, exactamente, es lo que eso, es a lo que yo me refiero como conciencia absoluta. ya, eso. Y Ahora, la Pachamama, pero no son dos, son uno. entonces la pregunta sigue siendo la misma. Te remito a una pregunta que dice anteriormente. ¿Quién de esa cultura, dentro de esa cultura, esa tradición, de los miembros de esa comunidad, han tenido el conocimiento del Panchatata y quiénes se han conocido a sí mismos como Panchatata? Viene desde los abuelos. O Y sea, bueno, viene generación tras generación, de manera oral, y eso es lo que estamos recuperando ahora porque y fortaleciendo. yo creo que soy solamente Panchamama, porque no tengo el conocimiento de Panchatata. Pero entonces me doy cuenta de que soy Panchamama y Panchatata. Mm. Pero después te vas a dar cuenta que al no haber dos, entonces, ¿quién soy realmente? ¿Quién soy y quién no soy? Entonces, eso es lo que yo hablaba con Tirso, que todo ese conocimiento de Panchamama, de lo relativo, deriva del que tiene el conocimiento de ser Panchatata. ¿Me ¿Sigues? Él Así fue el es. que impartió este conocimiento, que es lo que tú debes referirte a los abuelos. El abuelo tiene que simbolizar el sabio, Sí, pero los yachos. el conocimiento que él tiene de lo relativo deriva del conocimiento de sí mismo como Panchatata. O sea, que el hombre es tanto Panchatata como Panchamama y la mujer es tanto Panchamama como Panchatata. Por lo tanto, el género como tal no existe. Ah, cuidado, no me vayan a interpretar ahora que con esto del No, género, no, no. esto del género hay una historia montada que te cuenta un cuento, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Bueno, bueno, pero lo que yo quería tener es mayor, bueno, aclararme algunas cosas y sería tan importante pues que desde niños podamos aprender todo esto, ¿no? Naturalmente, naturalmente. Pero este conocimiento, por eso te digo, cuando tú preguntas en términos de no dualidad y tal y que si yo, ¿vale la pena seguir haciendo esto? Yo digo, sí, claro que sí, es fundamental, ¿no? Este conocimiento del que tú hablas, debería estar dentro del pensum educativo. Y dentro del pensum educativo, este conocimiento del que estamos hablando absoluto también debería estar, pero ya para aquellos que están lo suficientemente maduros para entenderlo y tener el conocimiento directo de ello. Se va de lo relativo a lo absoluto. Es muy raro el que puede pegar ese salto cuántico directo al absoluto. No, no, pues Pues claro que sí, porque lo que uno llama hoy en día cultura o tradición no es otra cosa que, eh, bueno, para no entrar en detalles y hacerlo lo más simple posible, es cualquier otra cosa que cultura o tradición. bueno, César, te agradezco mucho y por lo menos voy a volver a escuchar y tal vez vuelva a hacerte posteriormente
otras preguntas. Cuando guste, bienvenida. Agradecida eternamente. La orden. Ok. Gracias. Interesante, ¿verdad? El conocimiento es el mismo, ¿ok? Pero las terminologías, los conceptos, la forma como identificamos una cosa y la otra varía, pero el conocimiento forzosamente es el mismo, indiferentemente de la cultura. Eso se perdió. Llámalo la cultura Vedanta, llámalo la cultura maya, llámalo la cultura inca, llámalo la cultura quechua, llámalo la cultura, no sé, apache, llámalo como tú quieras. ¿Ok? En esencia, ese conocimiento ha existido por milenias. ¿Ok? Simplemente ha sido oscurecido, opacado, sustituido por esto que hoy en día ya la gente llama tradición o cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, César, la esencia es la misma y lo que varía es la forma. Correcto, correcto, correcto. Llámalo Panchatata, llámalo Shiva, Krishna, Buda, llámalo como tú quieras. No importa cómo lo llames, porque al final nos estamos refiriendo a lo mismo. Ahí es donde la gente se queda estancada en el concepto, ¿ok? Y a veces hay una interpretación errónea del concepto y mi concepto es el verdadero, mi conocimiento es el verdadero, mi Dios es verdadero, mi cultura es la verdadera. Son todas variaciones de una misma esencia, ¿no? Puede que los mangos tengan diferentes formas, pero todo viene de la misma, de la misma mata, ¿no? Y tú no puedes decir que no puedes hablar de mata y mango. La mata es el mango y el mango es la mata. Ah, bueno, muchas gracias. Ok, ahora, ahora, ok. Ah, César, am, estaba escuchando, súper fascinante todo esto, me interesa bastante porque también yo vengo también de esta escuela, ¿no? Yo soy de Perú originalmente y en, en quechua hay un término que se llama el pachatata, que menciona la señora, ¿no? Se llama Ilia Texe Huiracocha Pacha y Achachi. Ese es el nombre completo y esto significa el principio de luz que anima el universo. Y entonces, a ellos le pusieron el nombre Huiracocha. Entonces, cuando tú ves todos estos artefactos, y, bueno, esculturas, lo que sea, el arte, ¿no? Y, eh, y hay mucho, mucho simbolismo del sol, en realidad a lo que se referían era a este principio de luz, ¿no? Que anima el mundo, no al sol en sí. correcto, correcto. La palabra luz simbólicamente en todas las culturas representa a la existencia, de esa existencia consciente, ¿ok? De lo cual todo depende de. ¿Me sigues? Sí, claro, claro. Por ejemplo, si vas a la cultura persa, ¿ok? Y tienes a su promotor principal, que era Zoroastra, ¿verdad? Ujú, En todas las escuelas también está el conocimiento de la escuela dualista, la escuela no dualista relativa y la escuela no dualista absoluta. La escuela no dualista absoluta es la que funda la escuela dualista relativa y la dualista, ¿ok? Para aquellos que, para preparar a estos para este conocimiento. ¿Me sigues? sí, claro, claro. Que en tu lenguaje y en el de Elena es el abuelo, ¿ok? El que crea los otros conocimientos para llevarlos eventualmente al conocimiento que tiene el abuelo. Ujú. Abuelo no, Los amautas, ¿no? Nosotros le decimos los amautas. ok, muy bien, Los ascetas, mejor dicho. ok, Los ascetas. muy bien. Ujú. Entonces,
Zoroastra, por ejemplo, para que veas la similitud, ¿ok? Al principio dijo, a manera de información para dar un conocimiento, dice, yo vengo de la luz. Está el yo y está la luz, ¿ok? Tenemos dos, pero uno está aquí y el otro está aquí. Tenemos la idea de dos, es la escuela dualista, ¿ok? Pero en todo se reconoce la existencia de la luz, ¿sí? La existencia de una fuente que debe ser inteligente, por ende conciencia. Eso lo llamamos conciencia absoluta, Sat. Si vamos al sánscrito, la palabra Sat o Sat Chit, no son dos palabras, es una sola, Sat Chit. ¿Ok? Luego dice, la luz está en mí. ¿Ok? Seguimos teniendo dos, pero está más cerca, ¿verdad? Porque está dentro de mí o en mí. Esa es la escuela no dualista relativa. ¿Ok? Pero al final dice, yo soy la luz. ¿Te das cuenta? Sí. Esa es la escuela no dualista absoluta. ¿Mm? Ujú. Yo soy el hijo, yo soy el mensajero de Dios, yo soy el hijo de Dios, yo soy Dios, yo soy Él. El Padre y yo Sí. somos uno. Jesucristo, las tres mismas escuelas. Sí, por eso también, o sea, nuestras culturas dicen, nosotros somos hijos del sol, ¿no? Ahí es donde la gente puede interpretarlo y quedarse solamente en el aspecto relativo, en el aspecto fenoménico y no por la interpretación errónea de lo que el concepto sol en este contexto se refiere. Si no se entiende a lo que se refiere, entonces no le llego, no llego al sol. Sí, Claro. Claro. Y Inca, de hecho, Inca significa hijo, hijo del sol, pero en realidad Inca significa cuando la luz del sol está al mediodía, o sea, cuando está más brillante, ¿no? Ese es el tiempo donde está más iluminado, un hombre que está alineado con esa iluminación, o sea, un iluminado, Inca. ok. Te voy a explicar la analogía, una analogía de lo que quiere eso decir realmente. Ujú, A las 3 de la tarde, ¿ok? La luz del sol se va a asociar con un objeto y va a ujú, proyectar una sombra, ujú, ¿ok? La luz del ujú, sol es la mente, no es independiente o separada del sol. Entonces, cuando la mente, el reflejo de la luz del sol, se asocia con un objeto, aparece la sombra. La sombra es el ego y la sombra dice, yo estoy aquí por mi cuenta. No, pero tú dependes del sol. ¿Cuál sol? Yo no sé, el sol no existe. Yo estoy aquí sola por mi propia cuenta. ¿Ok? ujú. Al mediodía, al mediodía no puede haber ninguna sombra. O sea, la ausencia de la sombra es lo que permite el conocimiento de mí mismo como el sol. Claro. Ujú. O sea, el Inca era el hijo del sol porque era un iluminado en esta tradición, ¿no? El hijo del sol, correcto. Ahora, ¿cuál es el sentido de diferenciación? Como familia somos uno. Es decir, es el conocimiento de que el hijo, ¿ok? La mente y el padre, el sol, son una de la misma cosa. Porque si son familia, son lo mismo, ¿verdad? Todos somos Teruel, todos somos González, son lo mismo. ¿Ok? Exacto. Por eso hay que leer entre líneas ese conocimiento, o tiene que haber alguien que te explique ese conocimiento. Y solamente te lo puedes explicar el que lo expresó. Ujú, ujú, Entonces el colectivo se va familiarizando con eso hasta que el colectivo pueda tener el conocimiento de que él es
Ahora, si el hijo y el padre son uno, no hay hijo ni el hijo, el hijo como tal no existe, el hijo es el padre. Si el hijo es el Claro, padre, solo el padre existe. ¿Te das cuenta? exacto. Sí, sí. Es el principio del uno sin un segundo. Por eso es que también se decía, el Inca tiene el poder de Dios, del sol. Como hijo del sol tiene el poder del sol, porque es un ser consciente, supuestamente. Bueno, eso o sea, ahí ya te digo. O sea, está también, como te digo, un poquito embarrado pues con todo este, la superstición y todo, pues el sincretismo y todo esto, ¿no? Eso sucedió en todas las culturas, en todas las tradiciones. Ujú, Ya que el problema lo habían creado aquellos que se autodenominaron los custodios de la verdad, entre comillas, el sacerdote, ¿ok? ujú, Retando el conocimiento, ¿ok? Está confundido y lo que enseña es su propia confusión y confunde más a aquellos que ya están confundidos. mm, sí. Ah, fascinante. Gracias, César. Muy buena la charla. En esta escuela, el lugar del petróleo es bajo la tierra, por alguna razón estaba allá abajo y no arriba. El lugar de los minerales, cada quien está en su lugar porque cumple una función. A lo que tú empiezas a mover las cosas de su sitio, creyendo que tú eres independiente, separado, autónomo y en control y dueño de lo demás, entonces ya lo estropeas porque perdiste tu sentido de unidad. Y ese mismo pérdida de sentido de unidad es la que no te permite el conocimiento último de tú mismo como realidad absoluta. Tirso. Y César, solo para agradecerte una vez más, agradecerle a Elena y a Ana, porque se trata de un proceso de revitalización, que creo que tú también lo has reconocido, y de vigorización de algo que, o sea, ha sido de un modo u otro, vamos a decir, en términos relativos, aplastado, ¿no? Pero no ha desaparecido, ¿no? Y lo que está pasando, y lo voy a decir muy rápido, César, es de que si existen tal como, y lo digo de una manera respetuosa para Elena, a quien conozco más de 20 a 25 años y sé de su trabajo, si existen los yachas o amautas, ¿no? Yo todavía no he tenido el honor, la suerte de conocerlos, pero sí he conocido a gentes que se han movido de la dualidad a la no dualidad relativa, ¿no? Y en esa situación tú siempre has dicho, cuando algunas veces yo te he preguntado, ¿no? Acerca de estos procesos de afirmación como los que habla Elena, y tú dices, es en ese contexto de la no dualidad relativa en los Andes, por decirlo, que estarían en mejores condiciones para hacer la transición hacia la no dualidad absoluta. Cuando tú haces un ritual de adoración al sol, Ujú, eh, el sol simbólicamente representa a Dios o esa conciencia única, a ese principio inteligente. ujú, En otras culturas puede que simbólicamente lo represente otra cosa o inclusive un ser humano, ¿ok? Generalmente se le da el aspecto masculino, ujú, ¿ok? Panchatatta, ¿me sigues? ujú, Pero por ejemplo en el hinduismo siempre lo masculino viene acompañado de lo femenino, ¿eh? Todos tienen una consorte. ujú.
Entonces, por eso le pregunto, el ritual funciona y debe llevarse a cabo, ¿ok? Para llevar a la, pero también tiene que entenderse el ritual. Si todos, si todos entienden que son la conciencia absoluta, ya el ritual no haría falta y todos vivirían de manera espontánea bajo ese mismo principio. ¿Me sigues? Ujú, Luego, el abuelo crea el ritual, ¿ok? Para sembrar la de semilla del conocimiento en el colectivo de que existe una inteligencia superior de la cual nada está separado. Y si este ujú. conocimiento se pierde, chao de adiós. Y estamos precisamente en ese momento. No va a suceder porque esa inteligencia no lo va a permitir, pero estamos en una posición histórica donde Baba decía, el ser humano va a llegar al borde del abismo, ¿sí? A esto de su propia autodestrucción. Y en ese momento yo me revelo. Yo, ¿qué quiere decir? El conocimiento, ¿ok? Se revela. Es decir, todo esto vuelve otra vez a retomar su lugar. Por eso no pueden cuestionar su cultura, su tradición y sus rituales, porque todos tienen un sentido y una función. Pero De- ahí viene, Dejarlo sería darle la espalda al abuelo, correcto. Sí, por favor, entonces en ese contexto que has dicho, sigue, no al sabio como tal, sino a la sabiduría, al conocimiento mismo. ujú. Acá hay el tema de la identidad, ¿no? En ese contexto, o sea, ¿a qué se refiere la identidad? En el contexto del Pachatata y de la Pachamama. ¿De qué identidad estamos hablando? Uno simbólicamente representa a lo relativo y el otro simbólicamente representa al absoluto. Cuando dices el uno, ¿a qué te refieres? El concepto Panchamama se refiere a lo fenoménico, al Mm, poder creativo de la conciencia, al poder creativo de Panchapapa, Panchatata, perdón. no es pancha, es pacha. Apache, ok. Así voy aprendiendo yo también. Vamos aprendiendo, porque tú tienes más que decirme que yo a ti. Pachamama simbólicamente representa lo fenoménico. Ujú, Se le da el aspecto femenino porque es el responsable de la aparición de la creación, lo que crea, lo que trae a la existencia algo. ¿Ok? Y Pachatata representa a la conciencia, a lo absoluto, a la conciencia absoluta, a la fuente. ¿Me sigues? ujú, 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 ujú. El conocimiento no dual es que Panchatata, Pachatata y Pachamama no son dos entidades separadas, sino uno y la misma cosa. Sí. ¿Esto qué significa esto? ¿Sí? Ujú, ujú. Permíteme, yo sé que, o sea, no debería usar este espacio para lo que voy a decir, pero hay una cuestión que tiene que ver con los que interpretan, ¿no? Y estoy hablando de los arqueólogos, estoy hablando de los antropólogos, estoy hablando de los historiadores, que con la mejor de las intenciones y capacidades, unos solo hablan el español, otros, o sea, hablan, o sea, y manejan el quechua, lo cual no debería ser aparentemente un reto, ¿no? Pero sin embargo es, o sea, eh, no he visto un escrito que pueda decir con claridad desde las ciencias sociales, que son fundamentalmente dualistas, que hablen de la conciencia, como lo ha dicho Ana, ¿no? En términos de que el sol es algo simbólico, ¿no? Y entonces creo que más todavía se está como un ciego a tientas
sabiendo que no nos estamos refiriendo necesariamente al sol físico, por decirlo así, sino a ese sol conciencia, ¿no? Y es, yo creo que a lo mejor donde apuntan los abuelos, ¿no? Y los que mantienen todavía ese conocimiento, ¿no? Que, o sea, están apuntando a que no, Entonces, en vez de hablar con el arqueólogo, vaya y hable con el abuelo para que se lo explique cómo. pero, no, yo voy y hablo con Elena, ¿no? Y Elena, o sea, seguramente, se viene a Lima el 15 o 16 de diciembre. Los Vedas, en los Vedas está el concepto Surya, Surya, Ujú. el sol. Bueno, y en China una localidad que adoran también supuestamente al sol físico, pero Japón, Japón es el ujú, pueblo de sí, la nación del sol naciente. ujú. Todos simbólicamente utilizan el mismo símbolo para hablar de exactamente lo mismo. Curiosamente, César, tú me recomendaste los escritos. Disculpa que te interrumpa. Sí. Los yogis, Ujú, que se dice que la primera ejercicio yógico, y se dice que con eso sería más que suficiente, lo demás fueron variaciones, es Surya Namaskar, que es el saludo al sol, pero es realmente ese ritual, que más que por el ejercicio físico, es el reconocimiento del individuo, de la existencia, de la dependencia, porque sin sol no hay vida, ¿verdad? En la ujú, tierra. ujú, ujú. Entonces, sin conciencia no puede existir más nada. Sí. Bueno, sí, ahora quisiera mencionar lo que tú una vez me recomendaste, los escritos perdidos de Wu Xing o algo así, ¿no? Wu Xing. Y en chino significa no mente. Y en japonés es Wu Xing, que también es no mente. Y, y Elena ha estado hace poco en Japón, ¿no? O sea, en una reunión que no me corresponde a mí decirlo, pero que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto se va a ir aclarando conforme, o sea, vayamos reconociendo esas tres escuelas, ¿no? O sea, y evidentemente de, escucho con más claridad, ¿no? De aquello que para Elena es importante en relación a niños, escuela y pachatata, por decir, ¿no? Y esa era la gran motivación para Elena que, o sea, ya tenía pendiente ella misma conversar contigo, ¿no? Entonces, seguramente, ojalá que se propicie, ¿no? Otros momentos en los cuales Elena pueda haber ponderado y reflexionado la conversación que ha tenido hoy día contigo. Por mi parte, o sea, agradezco a Elena, a ti y a Ana por lo que han venido regalando. A la orden. Gracias, César. Ok. El abuelo no podría darle el conocimiento, no sé cómo me llamaría la abuelidad, ¿cómo lo llamarías, Elena? O sea, el abuelo no podría darle el conocimiento del abuelo a aquel que no esté preparado. Por eso Ujú. creó todos los sistemas que son preparativos, ¿ok? Que conllevan al conocimiento de Panchatata, el conocimiento de Pachamama, el conocimiento de Pachamama es el que lleva el conocimiento de Pachatata. Es decir, Ajá. en el lenguaje de esta escuela, yo le digo esta escuela, ¿ok? Ujú, ujú, Hasta que no haya el conocimiento de la multiplicidad en la unidad, no hay conocimiento de la unidad con la divinidad. Es decir, hasta que no se haga obvio que el objeto y el sujeto son uno, ¿ok? No se reconoce la identidad del sujeto con la conciencia. Sí es. ujú. Sí, 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 sí.
Entonces, Es el estado que uno denomina no diferenciación o ujú, samadhi. ujú, Sigue siendo un estado mental, pues el estado mental, ¿ok? Prerequisito para que se revele aquello que está más allá de ese estado mental y de la mente misma. sí, ¿Cuál es el estado de no diferenciación? Donde no hay diferenciación entre el sujeto y el objeto. ujú, sí, Cuando el objeto se funde con el sujeto. Y luego se dice que el sujeto se funde con la conciencia, que está más allá del sujeto y del objeto, ujú, que es el estado de quietud mental absoluta y plena, donde la mente pierde su identificación con el cuerpo y permite saber que la mente y la conciencia son idénticos, ¿sí? ujú, No, y la misma cosa, que no son dos. ujú. Lo que has dicho es muy, muy importante y no pretendo, o sea, sino tratar de interpretarlo desde la experiencia que yo tengo aquí en Perú. Y es la siguiente: lo que Elena está haciendo, aparte de otros grupos que son minoría dentro de una minoría, es justamente lo que tú has señalado como la escuela de la no dualidad relativa, me parece, Debe ¿no? promoverse, ¿Perdón? debe promoverse. Ah, debe promover. Correcto, correcto, correcto. Eso es exactamente lo que hizo Baba en la India. Satya Sai Baba. La vez a través de el sistema educativo, ¿no?, que se instaló, ¿no?, Ujú, basado en los valores humanos, que son exactamente los valores de lo que Elena está hablando. ujú, ujú, ujú. El- por Sí, eso, por eso el símbolo de la organización es un pedestal y tiene todas las religiones más famosas. Por supuesto que no se limita a ella, eso simbólicamente representa de que el conocimiento es el mismo, indiferentemente de la cultura, la tradición o la región. ujú, ujú, Es lo que hablábamos el otro día, el educare, ujú, correcto. que no es educate, but educare. ¿Ah? Que la traducción en español sería Cuidar, no educar. el cuidado en el educar o algo así. Cuidado, el cuidado de todo, La de crianza sería. ti mismo, del entorno, tu relación con el entorno. Mira, en esas escuelas los niños se sientan todos, fíjense, niños, adolescentes, adultos, y por supuesto tienen que desarrollar proyectos, y todos esos proyectos son basados en la comunidad, ¿sí? Todo está basado en la comunidad, en el colectivo. Mm, Entonces, cada quien hace una propuesta, ¿ok? sí, Pero todos aceptan, todos tienen que entender que hay una propuesta que siempre va a ser la más idónea, la mejor calculada, la más, ¿verdad? La más eficiente si se quiere. Entonces, en vez de pelearse por cuál protesta, como en el Parlamento, ¿a quién le damos la licitación? ¿A este o a este o al otro? ¿Verdad? Entonces, se reconoce, o sea, los demás entienden. ¿Ok? O sea, que las cosas se hacen porque se entienden, no por creencia, por imposición. Que este proyecto es el más idóneo. Entonces, cada quien abandona la idea que tenía de su proyecto, se une a aquel, y eso, me explico, no genera separación, sino que todos se unen para llevar a cabo ese proyecto. claro. Quizás hay dos términos ahí. Una de las cosas de ese sistema educativo, a ver, No, no sí, voy a explayarme en detalle porque prácticamente ¿no? está bien. El, el reconocimiento de que existen tres escuelas abre un horizonte que para mí y muchos de nosotros que hemos estado metidos en el campo netamente académico intelectual, o sea, se restringía fundamentalmente a la dualidad y, digamos, de algún modo, en menor proporción a la no dualidad relativa. Y lo otro se desconoce tajantemente, ¿no? O sea, entonces,
Eso No, crea todo, sí, es que se desconozca el colectivo, lo que yo te he dicho siempre, el hecho de que tú no hayas estado en contacto con un abuelo no quiere decir que no existan. no, y no, por eso es que, o sea, en el Perú, o sea, tanto como me he acercado, lo que he visto es de que la gente que más ha hecho sobre no dualidad relativa, este, quizás han tenido el privilegio de hablar con ciertos abuelos, pero yo no los he conocido, ¿no? El trabajo que ellos deben estar haciendo debe estar dirigido, enseñado, dirigido y supervisado por el abuelo, Interesantísimo, por el sabio. claro, claro. Eso invierte la pirámide de lo que es, o sea, lo establecido, pues, por O decir. no la invierte, la anula, Bueno, ahí es más preciso, definitivamente. nula, Sí, porque claro, es real, claro, es una claro. discusión de la real. Totalmente de acuerdo, César, totalmente. Y esa es y es como consecuencia, no del ego como tal, sino de que el ego se fue más allá se le fue de las manos a todo el mundo. Y ese es el gran temor e ignorancia, con todo respeto, pero de las autoridades que están en los poderes, ¿no? Respectivos. No voy a decir nada más, lo dejo ahí. Este, creo que hay un bonito tema ahí para seguirlo cultivando con personas como Elena, ¿no? Que desinteresadamente se han dedicado a, por tierra, mar y aire, a trabajar, ¿no? En este trabajo comunitario día a día, ¿no? Sol a sol, ¿no? Sí. Eh, agradecido nuevamente, César. 10 en punto. Aterrizamos. Entonces nos vemos ya mañana en la tarde o en la noche. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Cualquier cosa que sea útil, pues estamos a la orden. Gracias. A la orden, a la orden, a la orden. A la orden, muchas gracias. Ok. César, tengo una pregunta. Ah, Hace 40 años, ¿quién era un tal Maharaj o Maharaji? Eso en la India. no es Maharaj, podría estar más relacionado con con un rey. Sí, Maharaj, Maharani, rey, reina, príncipe, princesa. Hay un término que es Maharishi. Rishi es sabio, Maha es gran sabio. Gran sabio es el que tiene conocimiento del absoluto. Ji, Ji quiere decir querido. Sí. Le pasé cuando, Ahora, Maharashi no se refiere a alguien en particular. Generalmente es, no sé, Ramana Maharashi. Tiene que ver el nombre de la persona o como, o sea, Maharashi puede ser cualquiera. Nisargadatta Maharashi, Ramana Maharashi. es que yo creo que hace como 45 años yo vi un letrero decía Maharaji, algo así. Y yo dije, mami, es que yo quiero ir a la India, yo quiero ir Maharashi. allá. Y mi mamá, estás loca, tiene como 16 años, no sé. Maharashi o Maharshi, es dependiendo de No sé, porque yo nunca sabía cómo se Claro, pero decía. acuérdate que Maharshi o Maharishi es un término que señala al sabio. Ok. Ahora, ¿quién? Tiene que haber un nombre. No sé, hace 45 años, no sé quién era. Nunca supe porque fue una foto y dije, yo quiero ir allá, yo tengo que ir a la India, le dije a mi madre. Mi mamá me dijo, estás loca, tú no puedes ir allá. ¿Has visto a Ramana Maharshi? No, no sé quién es la hermana Maharshi. A ver si te refieres a él. Sí. Ah, no, nunca lo había visto. Y otra pregunta, César, es que mi pareja está interesada en Japón.
¿Qué libro le puedo decir que lo lleve hacia esto? Libro me puedes recomendar? Uf, el blanco invisible, El blanco invisible, invisible. sí. O cualquier texto Pero tiene que ser como del Japón porque está encantado con Japón. Entonces, no puedo decirle, no, es Japón. que yo, Mira, este libro de Japón. que yo conozca, que lo haya leído, es el blanco invisible. Blanco invisible. De lo contrario, cualquier texto zen, ¿El blanco invisible o blanco invisible? el blanco invisible. Y no sabes de quién es. Todo eso es base en el conocimiento japonés espiritual, le llaman Zen, Zen, Ah, el Z-E-N, Zen. Zen. Ah, el Zen. Originalmente Japón era shintoísta. Ajá, Shinto era la esencia espiritual. Luego entró el budismo y tal y qué sé yo, pero son similares, o sea, ajá, nunca hubo conflicto. En ok. Oriente nunca hubo un conflicto porque se consideraban el mismo conocimiento indiferentemente de quién fuera. Entonces, Ah, nunca hubo conflicto, perfecto. no, 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 Gracias, César. a la orden. Nos vemos Entonces, mañana. hasta mañana. Descansa. Ok, Hasta mañana y gracias. a la orden. ¿A qué hora te viene a recoger el taxi? Ya a las 10. Oh, ¿Qué te iba a decir? Tengo este papel para Indra, pero se lo voy a explicar yo mañana cuando ok, llegue al colegio, ok. porque es así. Oye, Y es se lo que dejo no. mañana llega del colegio creo que es a las 2:45. Ah, lo alcanzamos a ver Sí, después. tú estarías acá y como te vas a pie, si te quieres quedar un Sí, rato, ok, vale. ok, Gracias. Y a este la- jarabe es muy bueno para la tos, ok, cada 8 horas. Ah, gracias, chao, chao. gracias. Buenas noches.